Bienvenidos a este espacio de amistad y de cariño que nos brinda Radio Estéreo Veritas y el canal Estela Maris. Somos el Vicariato Apostólico de Izabal y le damos la más cordial bienvenida a nuestro programa. Somos esta iglesia peregrina en la que el Señor nos ha embarcado en esta aventura, en esta travesía con el libro del Padre Luis Mosconi de dar verdadero sentido a la vida. Somos una iglesia que está en la escucha, nuestros pastores están en esa atención y escucha de la voz del Señor, que una vez más nos ha dicho, boga mar adentro, que significa las palabras de Jesús, quiero caminar contigo en intimidad, en comunión. Así que estamos muy contentos porque apenas van 2 parroquias, faltan 18 parroquias, así que tenemos bastante camino que recorrer, pero con la certeza de que el Señor está con nosotros. Todo esto lo estamos viendo a la luz de la fe. Así que atentos, porque cada día el Señor nos sorprende con estos temas, dándonos esa esperanza que no debe de acabar en nuestros corazones. En esta noche está con nosotros la licenciada Ana Vidalia Morales y también el hermano William Ramos. Doy la bienvenida y a Ruby también para que nos conduzca en oración. Muy buenas noches, les invitamos a que caminemos y crezcamos juntos en la fe y que nos pongamos de las manos de nuestro Creador, diciendo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Padre de bondad, tú que eres rico en amor y misericordia, que nos enviaste a tu Hijo Jesús para nuestra salvación, escucha a tu iglesia misionera, que todos los bautizados sepamos responder al llamado de Jesús. Vayan y hagan que todos los pueblos sean mis discípulos. Fortalece con el fuego de tu espíritu a todos los misioneros que en tu nombre anuncian la buena nueva del reino. María, Madre de la Iglesia y estrella de la evangelización, acompáñanos y concédenos el don de la perseverancia en nuestro compromiso misionero. Amén. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase, Señor, tu voluntad, así en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor está contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Tengo el gusto de presentar a la pastoral juvenil de la parroquia Hermano Pedro, que nos presentan el video con el subtema La historia de la humanidad es una historia trascendental.
Muy bien, entonces vamos a entrar ya en materia en este tema tan importante que nos toca en esta noche, y es la historia de la humanidad, es una historia de trascendencia. Y para eso vamos a comenzar aquí con la licenciada Ana Vidalia, que nos dice de este tema tan precioso. Muy bien, muchísimas gracias y buenas noches. Gracias al equipo de Stella Maris y gracias también a la comunidad que hoy nos toca desarrollar en continuidad con este maravilloso libro del sacerdote Luis Mosconi, que ha sido instrumento importante de formación para nuestra catequesis en nuestra parroquia y entiendo que en todas las parroquias del Vicariato de Izabal. Este libro, Dar verdadero sentido a la vida, pues hoy como seguimiento ya escuchamos que vamos a desarrollar el tema, la historia de la humanidad es una historia de trascendencia. Y muchas veces preguntamos qué significa eso, ¿verdad? ¿Qué significa trascendencia? ¿Por qué la historia de la humanidad también es una historia de trascendencia? ¿Cómo los cristianos podemos trascender? Y antes de entrar en materia del libro, para que podamos facilitar el aprendizaje, vamos a decir que la trascendencia es un término utilizado en la filosofía, es un término filosófico y que nos dice y nos muestra o intenta darnos a entender de dónde venimos y hacia dónde vamos, ¿verdad? Ya lo dice también la palabra de Dios, el Génesis, que es el principio y el origen del hombre, ¿verdad? Y la meta que debería de ser el cielo. La meta de todo cristiano es Dios, es el cielo, es el reino de Dios, y eso es lo que nos da a entender la historia de la trascendencia en el ser humano y en el hombre. Entendemos filosóficamente hablando que la trascendencia es la vida. El hombre, el ser humano que no trasciende, pues está encaminado a la finitud, a la muerte. Y los seres humanos, el hombre y la mujer, fuimos creados a imagen y semejanza de Dios, diseñados para la eternidad. Así es que eso como parte de introducción, ¿verdad, hermanito William? Para poder facilitarnos a nosotros y a quienes nos ven por medio de nuestro canal y de las redes sociales, cómo es que la historia de la humanidad es una historia de trascendencia. Y el autor, el padre Luis Mosconi, nos sigue diciendo acá que desde el punto de vista científico, la ciencia asegura que la existencia del universo, dice acá, que tiene más o menos 14 billones de años. Imagínense ustedes, y la Tierra es una parte del universo, ¿verdad? Y está en trascendencia, está en total evolución, porque incluso nos comenta acá que en el 2017 la NASA ha descubierto otros planetas más. O sea que el universo cada día nos sorprende, cada día en que nos sumergimos en la investigación y en el querer aprender más, nos sorprende porque la creación de Dios verdaderamente es sorprendente. Por eso es que hablamos también que yo quiero mencionar ese video que acabamos de ver, porque muy oportunamente en la catequesis que nuestro párroco, el padre Anton Grech, nos acaba de facilitar en cuanto a la formación, porque queremos contarles que nuestro sacerdote nos prepara y nos forma antes de venir a transmitir a ustedes lo que nosotros recibimos, porque todas las comunidades de nuestra iglesia debemos ser agentes de formación, agentes de catequesis. Tenemos también que transmitir y reproducir el mensaje de la buena nueva que nos ha llegado a nosotros. Es por esa razón que yo quiero mencionar ese video, porque el padre en la catequesis que nos daba nos decía muy acertadamente por qué es que la historia de la humanidad es una historia de trascendencia, porque vemos en el video cómo ha venido evolucionando desde los principios de la primer apariencia desde que apareció por primera vez el hombre en el universo. El libro nos habla de los millones de años que hace que aparece por primera vez el ser humano en el universo.
Y todos los que hemos leído lo más básico de la Biblia sabemos que a imagen y semejanza de Dios fuimos creados, ¿verdad? Pero ese video nos muestra cómo desde el principio el hombre ya luchaba por la búsqueda de lo trascendental. Vemos cómo los jóvenes de la pastoral juvenil inician desde el tiempo más primitivo, porque definitivamente en la catequesis que el padre Anton nos daba, nos decía que Dios, la palabra Dios, ¿verdad?, que significa día, que significa luz, eso es lo que significa la palabra Dios, viene del origen etimológico, viene de una palabra griega, teos, de la palabra teos. De ahí es que el estudio de Dios, conocemos la teología, ¿verdad? Teología es la ciencia que se encarga de estudiar a Dios. ¿Y de dónde? ¿Por qué de la palabra griega? Porque los griegos, ¿se acuerdan ustedes que el padre nos comentaba en la catequesis que nos dio que adoraban varios dioses, ¿verdad? Que antes se adoraban muchísimos dioses, pero estaba el dios Zeus, el todopoderoso para ellos. Entonces, de ahí del Zeus viene también la palabra Dios. Acuérdense que había Dios del sol, Dios de la lluvia, Dios del amor, Dios de muchos dioses, pero también se acuerdan que en la Biblia dice que también había un altar donde decía al Dios de lo desconocido, al Dios desconocido, porque había un Dios que no conocían, al que se le atribuía cosas verdaderamente asombrosas, ¿verdad? Entonces en esa época no se conocía, entonces para abarcar y no dejar fuera ninguno de los dioses, también estaba al Dios desconocido, y de ahí que es esa dramatización que hacen los jóvenes de la pastoral juvenil, muy bonito. Entonces, hermanito William, usted pues trae también a su cargo el resto del subtítulo pero no sé si lo vamos a desarrollar así o ustedes como conductoras nos dirán qué podemos ir haciendo en cada momento. Gracias, buenas noches a todos nuestros televidentes, y es digno de poder felicitar a los organizadores de este programa, debido a que el hecho que estemos acá también en este programa es porque se está haciendo esta situación de trascendencia, ¿verdad? De trascender en la fe, de trascender en la evangelización, de trascender a través de los testimoniales que hemos escuchado. Durante ya los 2 anteriores programas hemos visto 2 testimonios meramente trascendentes en donde de alguna manera pues le ha marcado la vida, o también resulta el poder agradecer del poder tener la vida. Y a mí me impactó mucho el testimonio del hermano José, en donde él comentaba que cuando él sentía que las llantas iban sobre él y todavía tenían que regresar, él vio esa luz, ¿verdad? Entonces, esa es una historia real que trasciende, imagínense, en la vida de él y en la vida de, ¿por qué no?, de los televidentes, de nosotros los hermanos, los que pertenecemos a la parroquia. Y entonces hablar de este tema es muy importante porque se está hablando sobre cuál es el verdadero sentido de la vida, o sea, cómo veo yo o cómo me veo reflejado en esta vida, o sea, independientemente a cuál sea nuestra posición social, hablemos de dinero, hablemos de rangos educativos, hablemos de diversa índole, pero ¿cuál es el sentido de la vida para mí? Entonces, hermanos y hermanas, buenas noches, mi nombre es William Ramos y vamos a prolongar un poquito ahí sobre lo que nuestra hermana Vida hablaba y es sobre lo trascendente, y en este caso hablamos también de la trascendencia, y vamos a remarcar un poquito sobre lo que hizo el científico Charles Darwin, que estamos hablando más o menos desde 1809 que él nació hacia 1872, y en donde como este científico principal que ha estudiado la evolución humana, también hay muchos aspectos o científicos también que han hablado sobre diversidad de temas, pero esencialmente enmarcamos aquí porque él
afirma en su publicación en 1871, donde publicó el libro La descendencia del hombre. Y él ahí afirma que la fe nació de la inmensa capacidad humana de ejercer su curiosidad, su imaginación y su facilidad de encantarse. O sea, cuando habla en este término de encantarse nos podemos referir nosotros y decir cómo nosotros vemos nuestra vida actual, cómo vemos la panorámica de toda la parte existencial. Y los hermanos en el programa anterior decían, hay dos aspectos, ¿verdad? Bien importantes. Ellos hablaban del consciente y el inconsciente, ¿va? Y en el aspecto consciente es en donde nosotros, pues, obviamente somos seres racionales y que entendemos todos y podemos palpar toda la situación. Y en el aspecto inconsciente, decía ahí el doctor, ahí también pueda que esté Dios, ¿va? Y el Padre en las formaciones nos dice de que prácticamente en el aspecto de perseverancia a nivel mundial, estamos hablando en fe un 20%, ¿va? Y un 80% es toda la parte ateísta, ¿va? Toda la indiferencia, lo que aleja, lo que aparta, ¿va? Entonces, pero cuando hablamos de este científico, Charles Darwin, que también estudió la evolución humana, estudió también cómo evoluciona toda la parte de los animales, cuando él hizo sus análisis en esta isla de, ¿qué? Galápagos, algo así. Y ahí también manifiesta, ¿va? Que posteriormente él afirma de que a partir de la capacidad de razonar, de soñar, de ver hacia adelante, la fe en seres superiores fue apareciendo como una necesidad. Y Darwin aquí dice que, aquí da esta famosa afirmación que dice, creer en Dios es la mayor diferencia que separa a los seres humanos de los animales. Entonces aquí nos remarca la parte racional, ¿va? La parte en donde nosotros tenemos este concepto de que nos separa y nosotros, pues por eso que vamos dando y buscando ese buen sentido de la vida, ¿verdad? Exactamente, y como mientras usted iba comentando, yo estaba también recordando que como parte de la investigación que se hizo para poder desarrollar este tema, me encontré con un testimonio que escribía en un libro de filosofía y decía que el ser humano siempre ha tratado desde que descubre que hay algo superior, ¿verdad? Que hay algo trascendental. El ser humano también ha luchado por la búsqueda de trascender, pero hay una búsqueda de trascendencia demasiado pobre o demasiado mediocre, decía, porque dice que hay muchas personas que su querer trascender se limita a que ojalá mi nombre lo lleve una calle, ojalá que una calle tenga mi nombre y ya con eso yo trasciendo, ojalá que... Y yo recuerdo que en una ocasión, hablando con mi papá, ¿verdad? Hablando con mi papá de la forma como los seres humanos pueden ir trascendiendo en la vida de los demás, pero trascender en la construcción del reino de Dios, ¿verdad? Entonces, haciendo comparación de esas personas que quieren trascender con su nombre en una calle, mi papá me decía, nosotros tenemos que buscar trascender, pero asegurando que nuestro nombre esté inscrito en el libro de la vida, que nuestro nombre esté grabado en la palma de la mano del Señor. O sea, esa es una verdadera historia de trascendencia humana, porque eso es lo que realmente tenemos que buscar todos los cristianos. Y en la catequesis que el padre Anton nos daba a este grupo, que hoy estamos desarrollando este tema, nos decía también que en la Biblia está bien marcado el momento en que la voz de Dios, la voz del ser trascendente, del ser superior, del creador de todo cuanto existe, se escucha por primera vez. Y él decía, es en aquel momento que nos narra Génesis, cuando nuestro padre Abraham estaba llamado al sacrificio de su hijo, ¿verdad? Y ya cuando está listo a ser sacrificado, él demostrando su verdadera lealtad y obediencia a Dios, escucha la voz de Dios, ¿verdad? Y Dios con toda su voz le dice a Abraham, detente.
Entonces, a partir de ahí dice que la Biblia nos narra la primera voz, la primera vez que escuchamos la voz de Dios, ¿verdad? Y nos hacía énfasis, y yo traslado también a quienes nos están haciendo el favor de vernos, hacía énfasis en que la Biblia no la debemos leer ni analizar desde una perspectiva científica, ni mucho menos desde una perspectiva de fanatismo. La Biblia dice, es el compendio de normas y reglas que nos transmiten la historia de la salvación. Y eso es lo que debemos hacer. Y lo que decíamos también, que los católicos tenemos la riqueza tan grande de que no solamente podemos formarnos y trascender en la búsqueda del reino de Dios solamente en la Biblia. Tenemos muchísimo más, tenemos la tradición de la iglesia, tenemos el magisterio de la iglesia, tenemos la doctrina social de la iglesia que acerca de la trascendencia de la historia de la humanidad. De verdad hay una riqueza enorme con la que yo me acabo de encontrar, y yo quisiera, como a base de testimonio, decir que con la muerte reciente de mis padres y de mi hermano, que es una situación dolorosa por las que muchos hemos atravesado, y más en este tiempo de pandemia, uno se pone a analizar en cómo es que la historia de la humanidad debe expresamente ser una historia de trascendencia, porque yo analizaba y decía, ¿cómo es posible que mi madre, que mi padre, que mi hermano, siendo personas que marcaron positivamente mi vida, mi padre se desgastó por sus hijos, mi madre de igual manera, mi madre literalmente dio la vida por sus hijos, somos una familia numerosa, y en cada episodio de nuestra vida, en cada momento de la historia de nuestra existencia como familia Morales Muralles, pues podemos ver el darse, el donar la vida por sus hijos. Entonces yo decía, ¿cómo es posible que una persona que ha escrito su propia historia, una persona que ha construido, porque mi papá era constructor, ¿verdad? Y también constructor del reino, porque nos encaminó a todos nosotros por ese camino en el que pedimos al Señor permanecer siempre ahí, y que en ningún momento nos desviemos, y que si nos perdemos en algún momento, porque el pecado nos pierde en algún momento, el pecado nos ha perdido en algún momento, pero si sucede que el Señor Dios, con la intercesión maternal de la Virgen María, redireccione nuestro camino de inmediato y volver a Dios con emergencia y con urgencia. Entonces les decía que yo analizaba que cómo era posible que con la muerte se acabara esa historia de vida, que con la muerte terminara aquel gran hombre que construyó una familia, que nos dirigió por el buen camino, que con la muerte terminara aquella gran mujer que fue mi madre, aquel gran hermano. Entonces, ¿cómo es posible? Pero Dios me responde y me dice que no termina con la muerte, que nosotros los cristianos estamos hechos a imagen y semejanza de Dios, y por lo tanto tenemos dentro de nosotros el Espíritu de Dios, y el Espíritu de Dios es trino, porque está Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Entonces ellos, nosotros a imagen y semejanza de Dios estamos llamados a eso, a la eternidad. Y ya para terminar mi intervención, decía también en ese estudio filosófico que si el estómago fue diseñado para tener hambre y para satisfacer esa necesidad de hambre, es porque puede satisfacerla. Si el ser humano, en el espíritu humano, es diseñado para la espiritualidad y para hacer obras espirituales y alcanzar la eternidad, es porque podemos alcanzarla, y eso nos lo promete Dios. Y hay algo importante ahí, hermana Vida y hermanas que están dirigiendo este programa, importante, dar sentido a la vida. También acá en esta historia o evolución humana trascendente, también se nos manifiesta de que
la vida no termina con la muerte, ¿va? Por nuestra fe nosotros entendemos de que se ha dado la apertura a lo sobrenatural. Lo sobrenatural es todo lo que está arriba y por encima de la humanidad y la creación. Y entonces hay que trascender más allá de la muerte, ¿verdad? Hay que pensar de que la vida no se terminó en el último suspiro, sino que está esa luz perpetua que siempre nos va a llevar a trascender en esta vida o en la otra vida que corresponde. O como lo dice acá en el libro, dar sentido a la vida, en las islas Hawái. Yo no conozco Hawái, pero me imagino que es algo bien hermoso, hermosísimo. Y dicen que los seres humanos allá consideran de que ahí dio origen la vida. Y por eso ellos afirman, somos seres trascendentes, lo sagrado nos pertenece, ¿va? Y esto reafirma de que también tenemos que ir pensando en esta trascendencia. Y entre todos los aspectos que hablan sobre, por ejemplo, sobre la evolución humana, para el pragmatismo dice que el significado de la vida ellos lo obtienen simplemente con el hecho de vivir, ¿va? Simple con el hecho de tener la experiencia. Y cuando hablamos del catolicismo, del cristianismo, pues aquí se nos manifiesta a nosotros de que la pasión y muerte y resurrección de Jesús es un medio para poder trascender, ¿va? Es un medio al cual nosotros a través de ese dogma de fe y a través de las revelaciones divinas que están transmitidas dentro de la Biblia, dentro de este hermoso compendio, es lo que nos reafirma que también podemos nosotros trascender, ¿verdad? Entonces, para concluir con este bonito tema inicial, también yo les puedo decir que la forma de pensar de la Iglesia Católica queda muy expresa, como lo decía San Ignacio de Loyola, ¿va? El hombre es criado para alabar, hacer reverencia y servir a Dios, Señor, y mediante esto salvar su alma. Entonces el hecho que se esté a través de este programa evangelizando, dar sentido a la vida, en una síntesis final, podemos decir de que dar sentido a la vida también depende de cómo yo veo la vida, cómo yo veo la vida dentro de mi entorno familiar, dentro de lo social, dentro de la iglesia, y cómo también cada día vamos paso a paso enmarcándonos a ser esos personajes trascendentes. Así que, hermanos, gracias, interesante el programa. Así es, hermanos. Esta experiencia y el descubrimiento de lo sobrenatural es lo que ha marcado de una manera fundamental a toda la historia de la humanidad. Vamos a ir ahora a ver un video y un testimonio para que se nos amplíe más y veamos la realidad de lo que aquí estamos hablando. Cómo Dios siempre ha existido y es la energía suprema, primaria y eterna, podemos decir. Vamos a escuchar y vamos a ver este video. Mi nombre es Astrid Amarilis Saldana Argueta. El día 17 de diciembre tuve un accidente en motocicleta en Colonia San Agustín. Íbamos con mi hija. Ella salió volando de la moto. Cuando yo reaccioné y la vi tirada, yo le hablé y donde ella no me respondió, yo quise levantarme, pero ya no pude porque sufrí una fractura de tibia y peroné. De ahí le volví a hablar y le agradezco a Dios porque mi hija está con vida y no le pasó nada. Se levantó ella a auxiliarme. Fui operada ese mismo día. Llevo ya 9 meses. Al séptimo mes fui operada de nuevo. Y aquí estoy con mes, 15 días recuperándome y le agradezco a Dios por estar bien y porque he pasado un proceso bastante difícil, pero Dios nunca me ha dejado sola. Dios y todas las personas que han estado conmigo, orando por mí, apoyándome económicamente, y le agradezco mucho a todos y gracias a todos. Después de mi operación, a las 3 semanas me quitaron las grapas que me habían colocado. Yo ya decidí ir a la iglesia, aunque no podía valerme por mis propios medios, pero fui
con andador, otras ocasiones en silla de ruedas. Después ya yo empecé a trabajar, el material se me quebró y me operaron nuevamente a los 7 meses. Ahorita llevo 1 mes y medio. En la primera cirugía empecé a caminar a los 6 meses. En ese tiempo tuve la oportunidad de estar en casa compartiendo con mi familia, leyendo de la Biblia, asistí a un grupo de la iglesia y he estado tranquila porque leer la Biblia es muy bonito, conocer de Dios. Tengo fe y esperanza de que llegará a caminar bien. Entonces, darle sentido a este accidente vino a darle sentido a mi vida porque aprendí a conocer más de Dios. Yo los insto a todos de que no importa el problema que tengamos, busquemos de Dios. Solo en Él vamos a encontrar la paz, la tranquilidad. Pero eso sí, pongamos en práctica todo lo que leemos en la Biblia y seamos como esa semilla que da fruto. Porque no nos quedemos en solo escuchar la palabra de Dios, sino que esa semilla que dé frutos buenos, ¿verdad? No solo nos quedemos nosotros con eso que aprendamos, sino que démosle sentido a todo lo que aprendamos en decirle a nuestra familia qué hemos aprendido y cómo ponerlo en práctica con nuestra familia. Gracias, Astrid, por su testimonio. El Señor es nuestra fortaleza definitivamente y las cosas suceden, como dice la palabra de Dios, para el bien de los que aman a Dios, porque son momentos difíciles como el suyo. A mí me ha pasado algo similar, pero tenemos la oportunidad de interiorizar y de hacer un alto en la vida también y nos hace reflexionar. Yo pienso que todos esos momentos son regalos de Dios para que nosotras nos metamos dentro de nosotros mismos y también contemplemos a nuestro alrededor todas las bendiciones que recibimos de Dios. Vamos a continuar con este tema de la trascendencia. Dios es trascendente, es muy importante lo que nos acaban de decir y hay algo que remarca el padre Mosconi, que dice que las culturas que mantuvieron esa fe en un ser superior son las culturas que se han mantenido, que han permanecido por siempre. Pero aquellos que no tenían un ser superior, alguien en quien apoyarse, porque esa fue la búsqueda de un ser para depositar en él mi cansancio, mi debilidad, mi tristeza, y allí nace Dios. En la fe, en la mente del hombre nace Dios por la fe. Entonces esto es muy importante. Voy a dejar al licenciado Walder Velázquez y a la hermana Ana, que es quien va a iniciar en esta parte. Anita Ramírez. Muchas gracias, hermana Rosa María. Muy agradecida con el Señor de estar aquí compartiendo un tema muy precioso, dar sentido a la vida, ¿verdad? Y en esta noche nos ha tocado compartir Dios el trascendente. Entendemos como un ser que va más allá de cualquier conocimiento posible. En nuestra nada absoluta, Él la trasciende. Dice que no se sabe cuándo el ser humano empezó a balbucear la palabra Dios. La raíz de la palabra Dios proviene del griego theos. Y se dice, ¿verdad?, que en la mitología griega, a Zeus era un dios al que le tenían el título Padre de los dioses y de los hombres. La palabra Dios apareció para expresar el trascendente de todos y de todos. En esta oportunidad, pues, el Señor también nos dice a cada uno de nosotros, ¿verdad? En mi todo, en mi entorno, cómo Él ha trascendido.
quiero dar como testimonio, ¿verdad?, de que crecí en un hogar viendo violencia familiar, física. Esto pues ocurría con mi madre. Yo nunca pensé, ¿verdad?, de que había otra cosa en ese círculo, solo días felices, al otro día pues ya habían problemas. Me tocó muchas veces que meterme en el medio, ¿verdad?, para que no hubiera esa violencia. Nunca pensé, ¿verdad?, de que mi mamá iba a reaccionar en ese círculo que ella vivía. Pero sucedió de que en el caminar que nosotros nos fuimos de casa, cada una de mis hermanas, nos fuimos, ellos ya se quedaron solitos. Y pues ella ya buscó, ya encontró a alguien que le hablara del Señor, buscó ese Dios que la iba a sacar de ese círculo que ella vivía. Alguien, ¿verdad?, la invitó a la iglesia y fueron más duras las pruebas para ella, porque sabemos que cuando empezamos a caminar en el Señor, pues ya vienen las pruebas más grandes, ¿verdad?, porque el enemigo no quiere que eso se le vaya de las manos. Bendito sea el Señor, ella se acercó a las manos, a los brazos del Señor, recibió una dirección espiritual y recibió la Eucaristía con una dirección espiritual, recibió la Eucaristía. Lo que a mí siempre me ha impactado de esto, de no quedarnos ahí, ¿verdad?, de sufrir eso. Ella luchó contra corriente y salió de ese círculo. Mi esposo, ¿verdad?, que tenía raíces católicas, él nos empezó a encaminar, ¿verdad?, poco a poco también a las cosas del Señor. Él le regaló su primer Biblia y así fue como ella empezó a caminar su vida hacia los brazos del Señor. Tuvo muchos problemas después, vinieron las pruebas más grandes, pero ella las supo enfrentar con las manos del Señor. En el año 2018, ¿verdad?, ya 2 años y medio, ella se pone grave. Entonces, una semana antes nos dice a nosotras con mi hermana, nos dice, ¿verdad?, el día, bueno, cuando yo no esté, pues no estén tristes, dice, porque será el día más feliz de mi vida. Será como el día que yo por primera vez pasé a recibir la Santa Eucaristía. Entonces, en eso se encierra todo, ¿verdad? A veces nosotros en estos momentos de dolor, de prueba, de problemas, como seres humanos, ¿verdad?, nos ponemos a renegar muchas veces con el Señor, pero ella con esas palabras nos dio una prueba, ¿verdad?, de que hay algo más grande que lo que nosotros pensamos, que ya no hay solución. Me impacta mucho aquí también que antiguamente dice que habían dos columnas de fuego, ¿verdad? Y que los antepasados, ¿verdad?, le daban el nombre de Sheol, que significa inferos o infierno. El Papa Francisco y algunos teólogos no lo consideran como un lugar, sino como un estado de sufrimiento. Quiero compartir también con ustedes una frase de San Agustín. Tengo miedo que Jesús pase y no me dé cuenta. Dice el Papa Francisco que es importante estar vigilante, porque un error de la vida es perdernos en mil cosas y no percatarnos de Jesús. En esa vida que vivió mi mamá, pues ella supo mirar al Señor. Miró cuando el Señor la tocaba y la llamaba en ese sistema de vida y logró abrirle los brazos.
En esta oración, para finalizar, dice: me siento suspendido por un hilo que puede romperse en cada momento y me siento muy feliz por la paz interior, por la tranquilidad total. Además, ¿cómo temer si las manos de entre las cuales me encuentro son nada más y nada menos que las tuyas, mi Señor? Gracias, y este ha sido mi corto testimonio. Muy bien, muy buenas noches a todos. Este es un tema muy interesante, un libro muy interesante, el dar verdadero sentido a la vida. Este subtítulo que nosotros estamos desarrollando en este momento, Dios el trascendente, y es que eso es, ya decía la hermana Rosa María y los demás hermanos que han participado, la trascendencia, el cambio, el ir más allá, es lo que al ser humano ha empujado, es lo que lo ha motivado a ir adelante. Y es que en el Imperio Romano, un imperio poderoso, en este Imperio Romano había un templo que se llamaba el Panteón. En este templo habían más de 20,000 estatuas o imágenes representadas en divinidades, cosas que para los romanos eran importantes, eran de trascendencia. Y dentro de estas imágenes había una a la que no le pusieron nombre. Y esta imagen, este monumento, esta figura, le tenían el Dios desconocido. En la mente, en el corazón y en la búsqueda de todas estas generaciones mucho anteriores a las nuestras, ya el ser humano andaba buscando algo más grande de lo que él conocía, algo trascendente, algo interesante, algo en lo que ellos pudieran realmente creer y depender. Entonces, cuando nosotros entramos en estas civilizaciones interesantes de muchos años antes de Cristo, por ejemplo, en el Oriente, con el afán de buscar eso trascendente, se organizaron varias denominaciones religiosas. Y como decía la hermana Rosa María, estas denominaciones religiosas, como la nuestra, que es el catolicismo, y como estas otras que le voy a mencionar, han trascendido, han permanecido, porque han buscado a ese ser supremo, a ellos. Y en el Oriente existían unas denominaciones religiosas como el hinduismo, 1500 años antes de Cristo, una civilización muy antigua. El budismo, 560 años antes de Cristo. El confucianismo, 500 años antes de Cristo. Y así, ¿verdad? Hemos podido ver denominaciones que buscan a ese ser humano, a ese ser no humano, sino sobrehumano, trascendental. Y todas estas denominaciones han ido orientadas a buscar a un ser supremo, absoluto, que está sobre todas las cosas y sobre todos los hombres. ¿Y qué es lo que busca? ¿Qué es lo que ha buscado el ser humano desde los principios, desde sus orígenes? Ha buscado la paz, ha buscado la tranquilidad, ha buscado cosas interesantes para su vida. ¿Y qué es lo que buscamos nosotros? Nosotros buscamos lo mismo. Yo precisamente en mi búsqueda durante mi vida pude experimentar muchas cosas negativas. Tuve una vida desordenada, tuve una vida pues no muy buena al principio. Y entonces, ¿qué es lo que yo buscaba?
lo que yo buscaba es lo que buscamos todos. Y gracias a la gran misericordia de Dios, me permitió tener un encuentro maravilloso con Él. Gracias a la misericordia de Dios, Él me dio lo que yo andaba buscando. Él me dio paz, Él me dio tranquilidad, Él me dio esperanza, Él me dio amor. Y Él ha ido quitando también cosas de mi vida, cosas negativas que obstaculizan esa buena relación con Dios. Cuando hay cosas negativas en nuestra vida como el odio, el resentimiento, la envidia, la codicia y no sé tantas cosas negativas que hay en nuestra vida, eso va formando como una pared en medio de Dios y nosotros. Esa pared fue la que Dios fue quitando conforme lo fui conociendo mejor. Dios, por su divina misericordia, quitó de mí el odio, el rencor, los resentimientos. Y es que muchas veces nosotros venimos con un pasado que nos ha lastimado. Por ejemplo, mi niñez pues fue bastante dura y bastante difícil y complicada, donde pude recibir humillaciones, desprecios. Y esto va creando en el ser humano y en mi persona fue creando resentimientos, fue creando odio y no sé, tantas cosas negativas. Pero Dios se encargó de irme quitando todas esas cosas. Y no les digo que me ha hecho un ser perfecto, no, si el ser perfecto solo es Él. Y por eso es que vamos en busca de Él. Pero me ha regalado alegría, hermanos, alegría. Es que cuando el ser humano no encuentra la alegría, pierde. Cuando el ser humano no tiene alegría en su vida, pierde la búsqueda de la trascendencia, no trasciende, se estanca, se queda en algo negativo. Dios me ha regalado alegría, me ha regalado una buena esposa, me ha regalado unos bellos hijos, me ha regalado una maravillosa familia, una familia integrada. Él, hermanos, me ha hecho, en pocas palabras, una mejor persona. Pero es Él es el trascendente, Él es el ser maravilloso, sobrenatural que está sobre todas las cosas y sobre nosotros. Y cuando yo pude descubrir eso maravilloso, entonces mi vida fue diferente. Ya la perspectiva trascendió a como estaba mi vida, trascendió porque puse mi fe en ese ser supremo que es Dios. Y cuando nosotros, hermanos, logramos encontrar esa alegría, esa esperanza, esa lucecita al final del túnel, que es lo que nos da la esperanza, entonces trasciende nuestra vida. En ese sentido, Dios nos va haciendo cada persona cada vez mejor. Y como les digo, no es que seamos perfectos. Si ustedes van a mi casa, pues así como escucho himnos cristianos, también escucho música normal, claro, escogidita, que no vaya a tener mensajes negativos, pero algunas personas pudiera de repente por ahí decir, pero si ellos son cristianos y también escuchan otro tipo de música. Esa no es la diferencia, hermanos. ¿Saben cuál es la diferencia de nuestro hogar con otros hogares? Es que en nuestro hogar no hay gritos, no hay maltratos, no hay golpes, no hay odio. En nuestro hogar, por la gracia y voluntad de Dios, hay paz, hay tranquilidad, hay una familia integrada. Eso es lo trascendental, eso es lo interesante, eso es lo que los demás lo ven. Al final nos podemos convertir nosotros en un pequeño testimonio
para aquellas personas que no conocen a Dios y que saben que si nosotros conocemos a Dios y que los tenemos en nuestro corazón y en nuestra vida, ese cambio que han visto en nosotros, a ellos también les va a interesar. Ellos también van a querer tener ese cambio que hemos tenido nosotros. Eso se convierte en lo trascendental. Gracias, hermanos. Gracias por esta oportunidad que nos da Estela Maris de poder desarrollar este tema maravilloso y seguir en la búsqueda de ese ser supremo y de esa trascendencia. Muchas gracias, queridos hermanos. Qué tema, ¿verdad? Por eso no dejemos de ver el programa Dar Verdadero Sentido a la Vida, que nos enseña a caminar, a estar con Él, a conocerlos. Gracias, hermanos. Qué belleza de tema, ¿verdad? Qué enseñanza tan bella. Sabemos que Dios tiene el control de cada uno de nosotros. ¿Por qué quejarnos, hermanos? ¿Por qué quedarnos tirados ahí si nosotros debemos de trascender, de caminar, de estar más alto? No quedarnos como la gallina, ¿verdad? Picando ahí el maíz en el suelito. No, caminemos. Sabemos que Dios nos tiene de la mano a cada uno. ¿Verdad, Rosa María? Así es, Rubí. Bien, mis hermanos, esto de la trascendencia es muy importante. La iglesia no se opone, la fe no contradice la trascendencia o el evolucionismo que acabamos de tocar, este tema de la evolución de la humanidad. Pero, como decía el Papa San Juan Pablo II, hay una condición. Hay que reconocer de que el hombre tiene alma y que el hombre es superior a cualquier ser inferior. Así que vamos a continuar con nuestro programa el próximo domingo y esperamos que usted esté atento. Agradecemos a la comunidad, a la parroquia de Santo Hermano Pedro de Santo Tomás, y nos queda todavía otra comunidad de esta misma parroquia para el próximo domingo. Vamos a terminar con una oración. Vamos a darle gracias al Señor, que es el principio y el fin de todas las cosas. Le decimos gracias, Padre amado, por este momento. Gracias porque tú nos has llamado, nos has creado a imagen y semejanza tuya, Señor. Y estamos aquí descubriéndote cada vez más, porque cada día, Señor, tú nos muestras algún rasgo de tu divinidad. Y cuando estamos dispuestos y somos dóciles y tenemos oído y un corazón que escucha, tú te revelas, Señor, y nos llevas hasta donde nosotros no nos podemos imaginar. Es un don, es una gracia, Señor, que nos tengas aquí y que nos tengas trabajando en tu iglesia, esa iglesia que tú fundaste en la Roca de Pedro, y que viene también, Señor, como otras religiones que mencionaban nuestros hermanos, y lo sabemos, religiones con mucha trascendencia y que también transmiten grandes valores. Nosotros tenemos la dicha de pertenecer a esta iglesia sufrida, gozosa, maravillosa, y que es la que nos lleva de la mano hasta la casa del Padre. Te damos gracias, Señor, en esta noche. Bendice a todas las familias que nos están viendo a través de Estela Maris y escuchando a través de Radio Veritas. Quedamos en tus benditas manos, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Muy buenas noches y que el Señor les bendiga. Hay peces, hay